Bienvenidos a la segunda clase del curso de Estrategia Empresarial en el ámbito de la salud. Hoy veremos el concepto de estrategia y de liderazgo desde un punto de vista energético, que es una teoría desarrollada por mí y que también podréis encontrar en el libro que he escrito, Estrategia Empresarial en el ámbito de la salud. Como ya sabéis, el curso tenía 3 clases, vimos qué era estrategia, hoy veremos qué es el liderazgo y el próximo día, la clase más larga, veremos qué es el plan estratégico y los elementos que lo componen. Veíamos en la última clase para qué nos servía en definitiva la estrategia. Veíamos que nos sirve para tomar las mejores decisiones con la finalidad de permanecer en el largo plazo, de que nuestra unidad de trabajo, nuestra empresa, nuestro servicio permanezca en el largo plazo en una posición de ventaja competitiva e invirtiendo la menor cantidad de energía posible. Por eso era imprescindible que en un equipo de trabajo haya un liderazgo para tomar esas decisiones. Veíamos también las definiciones de estrategia. Veíamos la definición clásica, que era una técnica o conjunto de actividades que nos ayudan a conseguir un objetivo. Veíamos la definición de Michael Porter, que decía que era un conjunto de actividades conscientemente seleccionado, es decir, separaba totalmente la casuística del azar, por el cual una empresa destaca para establecer una diferencia sostenible. Por tanto, habla de diferencia, es decir, de ventaja competitiva respecto de los demás, pero con carácter de sostenibilidad, es decir, no sirve si esa posición que se ha conseguido ha sido efímera. Y vemos la definición que utilizaremos nosotros basados en nuestro paradigma energético, donde decimos que estrategia es un conjunto de decisiones, de acciones tomadas previamente planificadas, en coherencia con el medio interno, es decir, con los recursos materiales, organizativos, económicos y humanos que tiene una empresa, y con el medio externo, con la sociedad, destinado a conseguir nuestras metas y objetivos con la menor inversión de energía posible. Vemos que esta teoría del liderazgo, de la estrategia desde el punto de vista energético, parte de un concepto, que es el concepto de sistema. Entendemos como un sistema un conjunto de elementos relacionados entre sí, gracias a relaciones simples o complejas, con una finalidad. Por ejemplo, entendemos que un coche es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para dar con una única finalidad, que es transportar personas o transportar cosas. Un ser vivo también está constituido de una serie de elementos, de células, de órganos, de aparatos, de sistemas, con la finalidad de mantener la vida. Un equipo de personas de una empresa también trabajan en equipo para dar con una finalidad, que es dar un producto o servicio. Una sociedad sería, probablemente una de los sistemas más complejos que existen, donde hay múltiples interacciones. Y todo esto se describe en la teoría general de sistemas, donde introduce un concepto que personalmente me parece fascinante y en el que se dice que todo sistema tiende a la entropía, es decir, a la ruptura, es decir, aún si no se hace nada, a un progresivo desorden, hasta que se rompe y se forman subsistemas posteriores con un mayor grado de orden. Podemos decir que, resumiéndolo de una manera sencilla, si no hacemos nada, todo se rompe. Pero, como somos humanos, podemos hacer cosas para evitar que eso se rompa. Es decir, podemos introducir subsistemas o elementos que interaccionan con un determinado sistema con la finalidad de generar lo que se llama negentropía. Es una palabra muy compleja pero sencilla de entender. Es decir, algo que genera entropía negativa, es decir, una influencia positiva, positiva que redunda en pro de la estabilidad del sistema. Dentro de un equipo laboral de personas, es el subconjunto, ese elemento del que hablamos, que nos permite establecer válvulas de regulación con la finalidad de disipar esa entropía, esa energía negativa, para apoyar el orden, la sostenibilidad del sistema, es la conciencia humana. El hecho de tener conciencia nos hace tener visión de futuro.
Y esto en un equipo de trabajo se debe conducir a través del liderazgo. Líderes que tenemos y que hay con un gran talento natural, digamos un liderazgo intuitivo, o líderes que hay que necesitan aprender ese método del liderazgo, esa técnica del liderazgo. Y hablamos de líderes desde un punto de vista más estratégico o aprendido, un liderazgo aprendido. La energía que destina una persona que viene a darla, es decir, un donante, a otra persona o a cosas, a actividades, puede adoptar múltiples formas. Y las vamos a enumerar ahora porque después veremos cómo esta energía se puede perder o se puede ganar. Entonces, una de las formas que vamos a hablar, es decir, vamos a considerar que todo es energía, porque todo es un activo que forma parte de alguien. Si yo pierdo mi tiempo, una de las primeras formas que veremos es la temporal, eso es mío. Entonces, le vamos a llamar energía temporal porque es algo que me pertenece y que yo decido utilizarlo de una manera o de otra. De la misma forma, mis emociones, mi estado emocional, mi estado físico. Entonces, a todo vamos a llamarle energía de una determinada forma. Por tanto, entendemos que energía temporal es el tiempo que le dedico a una tarea o a una persona. Por energía emocional entendemos un conjunto de interacción de emociones que pueden utilizarse de manera positiva para conectar positivamente con un donante y un receptor, pues sería una simbiosis, ¿no? El ejemplo más claro, el enamoramiento, ¿no? Las dos personas se hacen un bien común. Por otro lado, estaría la influencia negativa desde el punto de vista emocional, cuando un donante dona esa energía a riesgo de desequilibrarse así en pro de un receptor de esa energía. Por ejemplo, sería un ejemplo clásico la compasión, ¿no? Yo estoy compadeciendo a una persona y esa persona, yo estoy esforzándome porque esa persona se sienta mejor. Yo estoy invirtiendo, haciendo un esfuerzo emocional que se lo regalo a esa otra persona. La energía física, pues esta es la más fácil de observar, sería la que se deriva de acciones mecánicas. Es energía mental, cuando yo me esfuerzo intelectualmente para resolver algo, un problema, una situación. Energía calórica. Esta es una de las más, como igual que la física, es fácil de conceptualizar porque es fácilmente cuantificable, ¿no? Sería la derivada de la ingesta, entendido por la necesaria, la que nos permite el buen funcionamiento corporal. Después ya sabemos que hay excesos, pero entenderemos que una fuente de entrada de energía es la calórica en su medida justa. Hablamos de energía cognitiva, neurológica, sobre todo la relacionada con la vigilia, con el descanso. Es un hecho que si yo no duermo, estoy perdiendo, me estoy afectando, se está debilitando mi energía por esa vía. Y después hablamos de la energía económica, es decir, ¿por qué le decimos energía económica al dinero? Porque al fin y al cabo disponer de un dinero, el dinero es representación de una energía invertida, con excepción de que uno pues haya recibido por suerte una herencia. Por lo demás, cuando uno ha trabajado, ha ganado un dinero, ese dinero ha sido la expresión de mucho esfuerzo. Por tanto, lo consideraremos también desde el punto de vista energético. Queremos decir del dinero que tiene un especial valor debido a que es muy polivalente. Gracias al dinero puedo hacer, comprar o dejar muchas otras energías. Queremos hacer una nota. No es lo mismo que un donante done algo de lo que tiene en abundancia, pues pensemos en una persona con mucho dinero que hace una donación de 10 euros a una ONG, que un donante que carece de algo y se lo quita de sí para dárselo a otro. El componente solidario es mucho mayor en el segundo caso. Y eso es importante porque cuando veamos en el mundo laboral, en el trabajo, en un equipo, que hay un trabajador que anda escaso de tiempo, pero que quiere ayudar en una tarea a otro que lo necesita, saber que quien lo hace andaba escaso de tiempo, pero lo ha acabado haciendo igual, dice mucho de su componente actitudinal, de su actitud. Y eso debe ser considerado después en valoraciones de evaluación del desempeño, que veremos más adelante. Yendo, por tanto, a enfocar cómo este concepto de la energía puede influir en la asignación de tareas, que deriva
que es una función básica del liderazgo, vemos que una tarea mal liderada puede producir un desgasto, es decir, una salida de energía, una pérdida de energía, por cualquiera de las vías que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, yendo a ejemplos concretos, pues en lo temporal, si nosotros hacemos que se dedique un tiempo excesivo a una tarea que no aporta valor, sabiendo que la podríamos automatizar, pues estamos lógicamente incurriendo en una pérdida de energía temporal del tiempo de nuestros trabajadores. Si hay una determinada tarea o situación personal entre el equipo de trabajo que desgasta el estado emocional porque interacciona negativamente en el estado anímico de uno de los elementos o varios de los elementos de nuestro equipo, de las personas de nuestro equipo, pues también estamos induciendo a una salida de energía por esta vía, por la vía emocional. Y de hecho, la vía emocional veremos que también es una gran vía de entrada, porque la motivación se encasillaría en este apartado, y es uno de los elementos claves y más influyentes en el resultado final de una tarea. A veces una tarea tiene muchas salidas, pero si la motivación está muy alta, puede mantenerse el compromiso y la realización de la tarea. Y por el contrario, hay tareas que tienen pocas salidas, pero si el estado, y son fáciles de hacer, pero si el estado motivacional es muy bajo, pues si no hay entradas por ese lado, pues también compromete la sostenibilidad del llevar a cabo esa tarea. Las tareas físicas son las más fáciles, un desgaste físico excesivo, una tarea mal planificada, tener la fotocopiadora lejos, me tengo que levantar 12 veces a coger la fotocopia, o simplemente hacer un trabajo sin tener la ayuda técnica necesaria, ¿no? Pensemos en un hospital, levantar a un paciente con una grúa, o simplemente, o tener que hacerlo físicamente, ¿no? La energía mental. Está claro que si tengo que mantener la concentración mucho tiempo, tengo que pensar la solución de determinados problemas porque simplemente no se ha protocolizado correctamente que la solución a ese problema suele ser esta, pues si eso no se ha planificado bien, si no se ha normativizado bien, no se ha hecho un buen protocolo y tengo yo que pensarlo cada vez, lógicamente estoy incurriendo en un desgaste que es fruto de una mala planificación. La energía calórica, si en el horario laboral, que es lo que puede liderar un líder de un equipo, no permite que haya un tiempo para comer, no permite y que interaccione gravemente con esta tarea básica, pues lógicamente también puede suponer una carencia en este aspecto y por tanto una salida de energía. En la neurológica cognitiva, si por el diseño o de la planificación horaria o de determinadas tareas hacemos que se impacte en el descanso de un trabajador, pues lógicamente también estamos incurriendo en una salida de energía porque no puede recuperarse, no puede descansar, no puede estar al 100% al día siguiente. Y en el tema económico, si el diseño de determinadas tareas no está no está bien programado e impacta negativamente sobre la economía, pongamos por ejemplo que un trabajador tenga que desplazarse entre empresas del grupo con un coste de transporte público que debe afrontar él, o que tenga que hacer llamadas telefónicas que también debe asumir él, o que no sea un coste que tenga él, pero que lo tenga la empresa, también se está produciendo una salida económica por no haber diseñado correctamente una determinada tarea, ¿no? Pues como comprar un producto sin haber mirado el número suficiente de proveedores para hacer una comparativa y obtener una mejor oferta. En fin, este punto es bastante fácil de entender. Todo esto nos lleva a dos conceptos básicos que son, el primero, el coeficiente de producción energética. Es decir, entendemos que hemos sido productivos energéticamente hablando cuando el servicio o el producto que nosotros hemos prestado tiene un alto valor añadido en relación a las salidas de energía. Por el contrario, entenderemos que hemos tenido una mala productividad cuando hemos añadido poco valor a un producto o servicio que nos ha costado mucho de producir. Pongamos, por ejemplo,
haber fabricado una pieza en una fábrica de poco valor que nos ha costado muchísimo en términos de recursos humanos, materiales, cuando a lo mejor si lo hubiera externalizado me hubiera costado muchísimo menos energía, y esa pieza no es una pieza crítica de la cadena de valor de mi producto. No hay una gran diferencia entre que la haga yo o la haga un proveedor externo. Lo mismo en el ámbito de los servicios. Si a mí me cuesta mucho tener en la hostelería el servicio de comidas dentro de una empresa de salud, porque no soy especialista de eso, pues a lo mejor externalizándolo puedo, porque no es un área crítica de mi negocio, pues puedo conseguir mejores beneficios. Ahora, si yo lo que tengo es una clínica donde sí es de nutrición, donde sí forma parte de la área crítica de mi negocio, entonces sería diferente. Entonces el valor añadido que aporta ese servicio es muy alto en mi cadena de valor, y entonces no me interesa externalizarlo, y no me importa invertir más salidas, más energía en hacer eso, porque es algo crítico para mí. Por tanto, decimos que así puesto, como el valor añadido dividido por las salidas, pues parece una cuenta de resultados, ¿no? Que digamos, pues veamos cuánto hemos facturado o cuánto hemos ganado y cuánto hemos invertido. Y así lo tendremos muy fácil. Pero no, este concepto es mucho más amplio que la cuenta de resultados, porque hay cosas que no se ven en una cuenta de resultados, como el mal clima laboral, que al final acaba llevándonos a que tengamos muchísimo más coste de personal, porque no hay un clima de motivación, las personas son mucho menos productivas, o un directivo enemistado que deja la empresa y se puede llevar a un cliente. Eso tampoco se percibe en una cuenta de resultados hasta el momento en el que nos vemos el daño ya encima, ¿no? Por tanto, el coeficiente de productividad energética es mucho más que lo puramente numérico. Y después vemos el coeficiente de sostenibilidad energética, es decir, antes hemos visto cuánto produzco en relación a lo que invierto, y ahora veremos si el equipo es sostenible, es decir, si yo tengo un determinado nivel de salidas, pero si las entradas compensan ese nivel de salidas. Si hemos dicho que las entradas clásicas son, pues, externamente la ingesta o el descanso, o la producción interna de energía, que es la migración de la energía basal, la que tenemos las personas, desde la inactividad para pasarla a la acción. Ese movimiento de energía del que yo me levante del sofá y haga algo, está relacionado con la motivación. Y queremos comentar 3 puntos claves para la motivación, que son la inspiración, el refuerzo del ego y el estar en coherencia. Y todos estos puntos son tratables desde el liderazgo, porque un líder tiene que velar por impulsar estos 3 puntos, por inspirar a los suyos, por reforzar el ego, ese reconocimiento del trabajo bien hecho, y por hacer que las tareas mantengan a nuestro equipo en coherencia. Es decir, si yo diseño tareas que, como líder de un equipo, diseño tareas que les ponen en conflicto, pues eso está generando momentos de fricción que de una manera u otra va a impulsar salidas de energía dentro del equipo. Y esto nos lleva a los 4 escenarios que podríamos evaluar dentro de una empresa, del estado de un equipo en general o para una tarea en concreto. Entonces, si nosotros vemos que el coeficiente de producción energética de una tarea es mayor a 1, es decir, hay más valor añadido en lo que se produce que la energía que se ha invertido, y la sostenibilidad es positiva, es decir, hay más entradas que salidas, pues entendemos que efectivamente es una tarea hecha de manera productiva, que genera valor y hay sostenibilidad energética, por tanto estamos en el caso ideal, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento para esta enfermedad, para este diagnóstico, para esta situación? Pues prevenir las fugas, ¿no? Siempre mirar hacia el futuro, porque lo que ahora funciona bien, si hemos dicho que todo sistema tiende a la entropía, tenemos que intentar prevenir que no se nos estropee lo que ahora funciona. Y por otro lado, mantener las entradas, reforzar la motivación basado en el reconocimiento de la excelencia de la situación actual. Es decir, estamos en un equipo que hace las cosas bien, llámese un servicio de urgencias que tiene pues poca demora en la atención o pocos reingresos, pues reforcemos eso para que la gente se sienta orgullosa, identitaria de ese punto,
y por tanto lo tengan presente, y estimulando un sentimiento de orgullo corporativo, hacemos que no se... Cuando uno genera una identidad, normalmente no quiere dejarla, si es una identidad positiva. Por otro lado, otro ejemplo, otra situación, cuando se produce un coeficiente de producción energética menor a 1, es decir, el valor que se produce es menor que lo que se ha invertido, pero sin embargo hay un coeficiente de sostenibilidad todavía positivo. Podemos entender que es una tarea hecha de manera improductiva, hay falta de eficiencia en esta tarea, pero que, aunque hay grandes salidas, se compensa con grandes entradas. Por ejemplo, sería el caso de un equipo donde hay un líder que es un mal gestor, pero es un gran inspirador. Entonces, hay muchas salidas, pero se compensan con grandes entradas de motivación. ¿Qué tratamiento se podría hacer en esta situación? Pues sin duda trabajar las salidas, enfocarnos en la optimización de procesos. Y por otro lado, afianzar las entradas mucho. Si tenemos, por ejemplo, un punto de mucha inspiración, de mucho liderazgo, hay que intentar reforzar eso por lo menos hasta que se hayan optimizado los procesos. Otro ejemplo, otro caso, otro escenario. Si nosotros tenemos una productividad menor de 1, es decir, una tarea mal realizada, con menos valor de la energía que se ha invertido, pero es que además también se amenaza la sostenibilidad. Pues entendemos que hay una falta de eficiencia y una amenaza de la sostenibilidad. Hay un alto nivel de entropía. Es el peor escenario posible. Y aquí lo que tenemos que hacer es, por un lado, intentar optimizar los procesos, y por otro lado, pues generalmente hay que enfocar cambios radicales dentro del equipo, ya sea de líder o de liderazgo. Y en el último caso veríamos un equipo, una tarea que tiene una productividad positiva, es decir, donde se genera valor en relación a la energía invertida, pero que el sistema está sobrecargado por falta de entradas. Sería el caso típico de una plantilla que sí que es muy productiva, pero que está muy saturada, hay mucha sobrecarga asistencial dentro de un equipo de trabajo, como pueda ser pues un servicio de urgencias en invierno, donde vemos que los profesionales realmente son muy productivos, los recursos materiales se utilizan muy bien, pero estamos amenazando la prestación de un buen servicio, tanto en satisfacción, en calidad percibida, en calidad técnica, porque no tenemos los medios, no tenemos las entradas de energía suficientes, y por tanto el tratamiento en este caso sería una búsqueda de entradas. Por tanto, visto todo esto, ¿qué conclusiones sacamos? Que el líder juega un papel vital en la organización del trabajo, que no puede decirse que un equipo funciona mal por los jugadores del equipo de fútbol. La responsabilidad siempre es del líder, porque es de él de quien debe depender en los cambios en el equipo de juego o el cambio de estilo de juego. Una premisa que es muy importante: donde hay patrón no debe haber repetición humana, entendemos. Es decir, si nosotros vemos que una tarea es muy repetitiva, hemos de intentar automatizarla en la medida de lo posible, porque de lo contrario estamos desperdiciando energía. Y el equipo de personas que forman parte del equipo de trabajo eso lo percibe. Por tanto, si yo como líder intento evitar ese desperdicio energético, aumento la autoestima de mi equipo, porque ellos se sienten considerados, ellos sienten que se respeta su energía, y eso conlleva motivación, y la motivación conlleva autogeneración de energía. Como elementos clave, hemos dicho, para la motivación, recapitulamos, la disciplina es muy importante. Hay que introducir un espíritu de disciplina. Por disciplina entendemos no obediencia, sino solidaridad. Es decir, tenemos que entender que el respeto de las normas es importante porque las normas se han hecho para algo. Se han hecho aprobadas por el equipo, se han hecho de común acuerdo. Y si se han hecho con un determinado espíritu, deben respetarse hasta el momento en que se cambien. Por otro lado, el tener un objetivo común, el estar en coherencia. Decíamos que si el líder no vela por alinear los intereses de los actores de un equipo, se producirán fricciones, se producirá mayor desprendimiento de entropía. Otro
Ítem importantísimo para la motivación, la satisfacción del ego, no visto con la connotación negativa que habitualmente se tiene del ego, sino con la positiva. Es decir, a todos nos gusta que cuando hacemos una tarea bien hecha, eso se reconozca de una manera o de otra, salarial o no salarialmente. Muchas veces no salarialmente es más que suficiente. Pues hagamos eso, que muchas veces son cosas a veces a nuestro alcance, gratuitas, y no se hacen incomprensiblemente. Por tanto, decíamos que la motivación basada en estos 3 puntos refuerza y mantiene la autogeneración de energía y la predisposición al movimiento y a la acción. La inspiración de un líder aumenta las entradas y es tan importante como la optimización de los procesos, como la reducción de las salidas. Para inspirar a un equipo es básico disponer de su respeto y, cogiendo una premisa que viene del mundo de la terapia psicológica de pareja, donde se dice que el amor nace de la admiración en la pareja, nosotros vamos a usar esta misma premisa. Y como el respeto es una forma de amor, al fin y al cabo, entendemos que el respeto se basa en la admiración. Y no hay admiración profesional si no se demuestra competencia. Es decir, no es posible o es muy difícil que un profesional, una persona subordinada a un líder, le respete si no observa que ese líder es competente en su puesto. El líder es un facilitador del trabajo del equipo. Si esto no es así, si en vez de ser un facilitador es un estorbador, es una persona que dificulta, es una persona que no demuestra competencia, que no tiene una visión de conjunto mayor a la que puede tener una persona que está en un puesto productivo, entonces deja de merecer el respeto de esos trabajadores. Puede que tengan obediencia o puede que tengan incluso miedo en algunas posiciones, pero no van a tener respeto. Y eso es importante, es algo básico para poder inspirar a un equipo. Pero el buen líder, además de disponer del respeto del equipo, debe ser un líder resonante. Por resonancia entendemos la cualidad de hacer sentir bien a mi interlocutor y yo percibirlo. Normalmente todos percibimos si caemos bien o caemos mal a la persona con la que estamos hablando porque nos lo dice su comunicación no verbal, nos lo dicen sus miradas, sus silencios, sus aportaciones, sus sonrisas. La sonrisa es un elemento clave de la comunicación no verbal. Pues un líder tiene que intentar ser un líder resonante. Con eso no quiero decir falso, absolutamente. Quiero decir que tiene que ser un líder que lidera desde la asertividad. Y eso significa defender los intereses del equipo respetando los derechos de cada uno de los miembros. Por tanto, si hay una situación conflictiva en un equipo, el líder tiene que intentar hacer ver a esa persona los motivos de por qué toma determinadas decisiones. Sería lo contrario del yo lo tomo porque yo mando. Por tanto, cuando un líder demuestra esa competencia en el liderazgo, despierta una resonancia positiva, porque su interlocutor lo interpreta como una persona auténtica, correcta, confiable, y no evasiva, y no ocultista. Por tanto, un buen líder, un excelente líder, debe buscar tanto el respeto como una buena resonancia en los demás. Recapitulando, vamos a enumerar una serie de axiomas básicos sobre la energía. Hemos dicho que adopta múltiples formas: temporal, emocional, física, mental, calórica. Hemos dicho también que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, por lo que para disponer de ella hay que haberla adquirido. Tanto externa, decíamos, ingesta, descanso, como internamente, que nace de la motivación. Las dos vías para regular la energía de un sistema son entradas y salidas. Y las entradas, es decir, adquirir la energía, sobre todo la externa, tiene un coste, y los recursos para costear la adquisición son limitados. Eso nos lleva a poner en valor las salidas. Y en relación a las salidas, diremos que las salidas pueden ser infinitas y presentar una gran dispersión de energía con una fuga absoluta, como por ejemplo es el vuelo del helicóptero, que para recorrer pocos kilómetros requiere muchísima inversión de energía, de combustible, o una mínima fuga de energía, como es el vuelo de un aeroplano, que para recorrer muchísimos kilómetros
requiere muy poca energía. Después veremos también el otro axioma, en sexto lugar, que la inversión de la energía es mucho menor cuando es a favor del talento, a la hora de realizar una tarea. Por tanto, ¿esto qué implica? Que un líder cuya responsabilidad no es hacer las cosas, sino hacer que se hagan, bien porque a veces las haga él o bien porque a veces las delegue, tiene que intentar, en ese proceso de la delegación que es clave en el liderazgo, delegar a favor del talento. Por tanto, en un proceso de selección, cuando queremos contratar a una persona nueva, estamos en el punto idóneo para adaptar el equipo, el candidato que queremos seleccionar, a la empresa. Pero a veces, cuando lideramos equipos que tienen personas que llevan mucho tiempo, tenemos que hacer que ese equipo acabe desarrollando una serie de tareas y no tenemos la opción de cambiar a las personas libremente. Es entonces cuando toma más valor liderar adaptando la empresa, es decir, las tareas, no la empresa, el espíritu de la empresa en sí, sino las tareas de la empresa al equipo, al talento de cada una de las personas. Y eso a veces implica reconsiderar cosas, sondear, preguntar a las personas pasado el tiempo, porque una persona tampoco es constante en el tiempo. A veces tiene interés en una serie de cosas y después tiene una curva de rendimiento en el que se ha cansado de esa tarea y ya no lo hace bien. Y un determinado cambio que nunca nos habíamos planteado le puede interesar en ese momento y será algo enriquecedor y algo motivador. Por tanto, en determinadas situaciones, periódicamente, en el liderazgo de un equipo, tendríamos que ir preguntando y sondeando a los colaboradores de un equipo qué tipo de tareas le podrían gustar más, porque a veces hay gratas sorpresas en las que determinadas tareas que parecen que nadie las quiere hacer, nunca se le han preguntado al equipo y habrían personas dispuestas a hacerlas con gusto. Recordamos también los dos conceptos que hemos visto, el concepto de coeficiente de productividad energética, entendiendo la productividad como el valor añadido que se ha producido dividido por las salidas, es decir, por la energía invertida, y el coeficiente de sostenibilidad, entendido como una resta de entradas menos salidas. Por tanto, repetimos una vez más, que un buen líder tiene que ser un buen inspirador, por tanto, estimular la producción energética interna, y un buen gestor, regular la salida energética, sobre todo en lo relativo a la optimización de los procesos. En definitiva, que la estrategia a manos de un líder lo que tiene que perseguir es canalizar la energía de un equipo a fin de evitar su dispersión y aumentar su productividad y su sostenibilidad. Por tanto, y como conclusión, mucha estrategia, mucha materia gris, mucho pensar para no dispersar energía. Este es el fin de la clase y ahora pasaremos a la tercera y última clase. Gracias.